Muy buenos días, bienvenido. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. En efecto, sin duda, este tema que ha reportado el diario Correo sobre el seguimiento a empresarios, políticos y periodistas genera preocupación aquí en el Parlamento. La sesión plenaria estaba programada para las 9 de la mañana, pero ha habido una modificación porque ayer se continuó hasta muy tarde, así que a las 11 de la mañana empezará la sesión del Pleno del día de hoy. Como te digo, esto sin duda preocupa a algunos integrantes del Parlamento Nacional. Carlos Tubino es un congresista abocado mucho a esos temas de inteligencia y de defensa nacional. ¿Cómo está, congresista Tubino? Bienvenido a Canal N. ¿Cómo ha tomado usted esta información, este informe que organizaba la DINI de bienes inmuebles, de vehículos, de deudas, de problemas que tenían políticos? Tal vez a usted mismo lo estaban siguiendo, a empresarios y a periodistas. Sí, mira, este es un tema que nos preocupa profundamente, porque una vez más se muestra que los sistemas de inteligencia en el Perú se siguen utilizando para actividades que no corresponden. Los servicios de inteligencia, ¿por qué existen en las naciones democráticas? Porque velan por la seguridad interna y externa de todos los ciudadanos y del país. Y entonces acá ¿qué vemos? Vemos otra cosa, un mal uso. ¿Y por qué? Porque falta fiscalización. Y la principal reforma que se tiene que hacer es acá mismo, en la Comisión de Inteligencia. No debe estar, para comenzar, en manos de un parlamentario del partido, quien fuera, que estuviera en el gobierno. Claro. Y la anterior presidenta de ese grupo de trabajo era la que ahora es presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien ha estado abocada a todos estos temas, y que según la información del Correo también le hacían seguimiento. Sí, efectivamente, pero fíjate, acá preocupa muchísimo que estamos viendo que no solamente es a políticos, sino también a empresarios, a periodistas de investigación. Entonces es un tema... ¿Qué fin tendría este seguimiento? Bueno, tenemos todo el derecho de lanzar hipótesis o sospechas de que esto se podría usar pues en un momento políticamente, o sabe Dios de qué forma ilícita quisieran usar esto, porque no se ve que hubiera un buen término en todo esto, la verdad. Seguir un político de oposición, ¿por qué seguir un periodista de investigación? Así es, entonces vemos que todo esto pone pues un nubarrón sobre todo lo que se hace en los servicios de inteligencia en el Perú. Entonces esto sí requiere acciones inmediatas. Y acá se han presentado proyectos de ley, yo mismo he presentado un proyecto de ley que tiene ya como 1 año y medio, que está ahí esperando, para hacer cambios en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Esta Comisión de Inteligencia tiene que ser modificada en su funcionamiento, totalmente. Correcto, congresista, permítame, tal vez Carla, ¿tienes alguna pregunta en estudio para el congresista respecto a ese tema que sin duda preocupa, ¿no? Por la situación de interés de la Dirección de Inteligencia Nacional para seguir a políticos, periodistas y demás. Así es, mira, por ejemplo, en el diario Correo, una de las cosas que se menciona, por ejemplo, el congresista Mora también, lo que menciona es que es normal, digamos, hacer este tipo de seguimiento, sobre todo a las personas que están vinculadas al gobierno, para ver que si sus actividades se están realizando con total normalidad, digamos en el caso de Iván Vega, ¿no es cierto?, en el tema de Pedro Cateriano, si los recursos están siendo bien utilizados, en ese tipo de casos, ¿no? Pero a periodistas, ¿no? Digamos a otro tipo, a empresarios, por ejemplo, ¿no? Se lo voy a plantear al congresista Tubino. Daniel Mora ha señalado que es normal ese tipo de seguimientos, es normal a los del gobierno, pero seguir a los periodistas, como dice Carla, ¿qué sentido tendría, ¿no? A los políticos? Mira, y tampoco debería estar la DINI dedicada a hacer este tipo de seguimientos a funcionarios del gobierno. Si un ministerio contrata a una persona de confianza, pues entra a estos portales web que están abiertos y verifica qué persona es. ¿Por qué darle todo este cariz de que tiene que ser la DINI la que tiene que hacer este tipo de cosas? No tiene ninguna lógica. Todas esas cosas son las que hay que eliminarlas por completo. Entonces, quien hace un concurso en la vía privada, en la vía pública, de contrato de personal, entrará pues a esos portales. Pero ¿por qué darle ese cariz siempre que muestra poca transparencia? Eso es lo que hay que eliminar. Podría interpretarse que lo escucha como la escuela que nos dejó Vladimiro Montesinos en la década del gobierno fujimorista. Bueno, no hay que dejar ningún rastro si alguien piensa que puede haber algo de eso. Eso hay que eliminarlo. Hoy día la transparencia tiene que superar
al pensamiento relacionado con el secreto, la oscuridad, la sospecha y todas esas cosas hay que sacarlas. Hoy día en el gobierno fujimorista queremos transparencia. Lo que se hacía en el gobierno fujimorista. Hoy ya estamos en el año 2015 en el Perú y todos tenemos que afianzar la democracia. Para afianzar la democracia, cero corrupción, máxima transparencia. Bueno, falta transparencia. Y ahora, Jimmy, Carla. ¿cómo vamos a saber, ¿no es cierto?, o cómo vamos a seguir la madeja de esta investigación si ya se ha ordenado que la DINI, ¿no es cierto?, se reestructure, o desde el mismo gobierno se está investigando, desde dentro se está investigando? ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué se va a hacer desde el Congreso? ¿Cómo vamos a llegar a la verdad si la DINI ha sido cerrada prácticamente, se está reestructurando y se va a investigar desde adentro? ¿Cómo se puede llegar a la verdad? Bueno, en todo esto tiene que cumplir un rol muy importante esta Comisión de Inteligencia. Esta Comisión de Inteligencia... Encabezada por un oficialista. Bueno, pero tendremos que, con la ayuda del mismo periodismo serio del país, tenemos que hacer público estas cosas para presionar sobre los funcionarios o congresistas que estuvieran en esta comisión para que hagan las cosas como corresponde. Ya no queremos seguir administrando esta crisis de cuando en cuando en el Perú. Debemos eliminar por completo este tipo de crisis relacionada con los aparatos de inteligencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al congresista Carlos Tubino, integrante de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Conversaba con nosotros. Carlos, no sé si tienes alguna pregunta más, si no, ya para despedir. Quedó claro. Muchas gracias, congresista. Despedimos al congresista Tubino porque tenemos...